11:08, seguimos en 5.c y estábamos preguntando pues algo que está comentándose mucho por la calle y que encima los datos parece que lo que se ha expuesto en la mesa es que es peor que se celebren elecciones el 10 de noviembre. ¿Deberían dimitir y quién? Paco. Hombre, yo no soy quien para decir si deberían o no dimitir, pero desde luego otro fracaso o exponer ante los españoles que tienen que hacer 2 veces su trabajo, que es ir a votar, y encontrarnos con que no son capaces de ponerse de acuerdo, que es el trabajo de los políticos, desde luego es para hacérselo mirar. ¿Qué ganamos si dimitieran? Bueno, al menos tratar de cambiar los negociadores, cambiar el estilo, cambiar las posiciones políticas, cambiar un poco toda la posición política de cada partido político, ¿no? Al final, el líder es el que de alguna manera toma la decisión más importante, ¿no? Y si estos líderes no son capaces de ponerse de acuerdo, habrá que encontrar otros líderes que sean capaces de ponerse de acuerdo. Es que dejaban cierta responsabilidad en los votantes para que arregláramos la situación que ellos tampoco todavía habían arreglado, pero las encuestas dicen otra cosa. No, pero Mariló, es que los electores han elegido perfectamente y han dado opciones a que los distintos partidos formen gobiernos y gobiernos estables. Es la incompetencia de algunos dirigentes porque han pretendido otra cosa distinta, pero los electores han votado perfectamente. Insisto, lo que se votó en abril podía haber formado gobiernos en 2 direcciones y podíamos tener un gobierno estable frente a los problemas que tiene este país, que son gravísimos. El desafío independentista en Cataluña y la desaceleración económica y las consecuencias del Brexit. Ojo, el Brexit, los aranceles con Estados Unidos, es decir, solamente en el ámbito de la economía andaluza todo es un puro sobresalto, todo patas arriba. En esas circunstancias, no tener gobierno, pues tenemos un gobierno en funciones desde hace 18 meses, porque aquí se han alterado algunos funcionamientos democráticos. Las mociones de censura son constructivas. Aquí se hizo una moción de censura destructiva con socios que no podían formar una coalición de gobierno. Y así llevamos 18 meses. Bueno, y hemos votado ver sucesivamente. Yo creo que, vamos a ver, mi esperanza, sí, por no hacer... tú nos pides que a ver quién tiene que dimitir, que como dice la bolsa ya estamos descontando cosas que pueden ocurrir. Yo creo que va a haber un sentido común y habrá gobierno, y espero que sea un gobierno estable, que encauce el desafío en Cataluña y el tema económico. Pero esta semana va a ser fundamental. Hay 2 que tienen más papeletas que otros. Dame un segundito, Marta, porque vamos a escuchar a Albert Rivera, que estaba en Cádiz, a ver lo que ha dicho, porque es creo... uno de los que más papeletas tiene. ¿De qué? De dimitir, digo. ¿Sí? Bueno, ha ido a la baja. Ahora sí, lo vemos, pero tampoco en las entrevistas que ha dado tampoco se le ve que él esté dispuesto a hacer una Tiene que dimisión salir a ganar después de las elecciones, ¿no? Bueno, ahí está Inés Arrimadas esperando turno. Bueno, vamos a ver qué ha dicho Albert Rivera en Cádiz esta tarde. También vamos a arrimar el hombro para sacar las reformas que este país necesita adelante. Educación, pensiones, natalidad, familia, autónomos, lucha contra la despoblación. Todos esos grandes asuntos de Estado metidos en un cajón, en el cajón del olvido, con una llave cerrada. Mientras hablamos de Torra, mientras vemos cómo incendian Cataluña, mientras escuchamos a Otegi dando lecciones a los demás de democracia, tenemos que cerrar en un cajón los sueños, las aspiraciones y las oportunidades de millones de españoles. Yo voy a abrir ese cajón. Voy a abrir el cajón de las reformas. Voy a abrir el cajón de los pactos de Estado. Va a abrir el cajón de los pactos de Estado. O sea, ya lo dijo él hace, ¿no? Cuando otra vez tuvimos que convocar elecciones, bueno, se convocó de manera automática. Rivera hace un giro espectacular. Rivera era en las elecciones del 28 de abril, era no a Sánchez, el plan Sánchez, la banda de Sánchez, y luego modifica su posición y dice, bueno, voy a permitir, primero hablar con el PSOE y permitir pactos de Estado. Él cambia de... Si pactan PSOE y Ciudadanos, entonces sí que hay gobierno. Eso era con el resultado de abril. Claro. Bueno, según el CIS, ojo, ¿eh? Solo el CIS le da esa posibilidad y eso es lo que podría salvar a Albert Rivera, que desde luego ahora entre los líderes que hay es el más cuestionado por lo que están mostrando las encuestas y porque parece que es a quien más están penalizando el bloqueo. Se interpreta que Rivera podría haber hecho presidente del gobierno a Sánchez con una mayoría absoluta, que no le daba ninguna otra mayoría alternativa porque Podemos necesitaba a los independentistas. Y si consiguiera, si la mayoría del CIS fuera posible y Rivera entrara en el gobierno, entonces se le perdonaría el problema. Pero también puede ser Pablo Iglesias otro de los que podrían no repetir más elecciones. Yo no me cobraría tan rápidamente las cabezas de nadie por varias razones. Hombre, pero es una vergüenza que repitamos elecciones y los mismos incompetentes que no han sido capaces de llegar a un acuerdo... Eso lo acabo de decir, Marta. Te lo acabo de decir, pero voy a hacer una consideración al respecto. Primero, a Rivera se le pueden echar muchas cosas encima y no le amenguaré yo la carga a ese respecto. Pero primero, Pedro Sánchez no quiso... es decir, Pedro Sánchez dijo que quería pactar con Podemos, que era su socio preferente. Y recuerdo, en el balcón en el que Pedro Sánchez sale en las elecciones, que se gritaba Albert Rivera no. Albert Rivera no. Y te acordarás que Rivera no quiso ir a la Moncloa también. Perdón.
Rivera sí fue a la Moncloa. Perdona, Rivera lo que no quiso entrar en el juego, estúpido a mi juicio, de que reunirse con el presidente para nada, porque no salió de ahí ningún acuerdo. Es más, la última reunión en la que los convocó Pedro Sánchez no planteó ninguna alternativa para hacer en Cataluña. Sin embargo, entre sus votantes... ¿Puede cambiar en un futuro dicho lo cual, esa no relación? Lo sé lo que pasará. Yo simplemente digo, yo soy de mucha cautela, desgraciadamente soy muy veterano, llevo viviendo muchas elecciones y solamente digo una cosa. En las últimas elecciones autonómicas, alguien en los meses previos se estaba cobrando la cabeza del actual presidente de la Junta. Se la estaba cobrando la cabeza. Y con el peor resultado que obtuvo nunca el Partido Popular, porque Arenas estuvo a punto de ganar y se quedó a muy pocos escaños de la mayoría absoluta, tenemos ahora mismo Juanma Moreno, es el presidente de la Junta. Entonces Rivera puede tener el número complementario para la formación de ese gobierno. Si consigue gobierno, y entonces salva la tendríamos cabeza. Aquí un Pierre Trudeau, tenemos aquí un tal, y estaríamos hablando de otra cosa. Por tanto, paciencia y a barajar. Vale, lo que ha dicho Albert Rivera, o sea, yo creo que es la frase que tienen todos los votantes. A ver qué opinas, si eso puede seducir al votante, el escuchar decir a un líder político en plena campaña, yo voy a pactar. Puede servir, pero el problema que tiene Albert Rivera es un problema de credibilidad. Y la credibilidad es como la virginidad, que una vez que la pierdes casi no la puedes recuperar. Y eso le ha pasado además sí, casi. Que no, quiero decir, por decirlo un poco más suavemente, pero no se puede recuperar, ¿no? Pero no es exactamente así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Albert Rivera no ha leído bien o no ha entendido bien a sus propios votantes, porque el votante de Ciudadanos es siempre el votante más pragmático. Es un votante que evidentemente no quería a Sánchez como presidente del gobierno, eso lo tenía claro, pero sí anteponía que hubiera gobierno antes que unas segundas elecciones. Y creo que Rivera no supo leer bien esa, sobre todo porque yo creo que esperaba que iba a haber un gobierno de PSOE con Podemos independentistas y plantarse con sus 57 diputados en el Congreso, ¿no? Y decir, oye, aquí estoy yo para luchar y para plantear la siguiente legislatura. Si Pedro Sánchez le hubiera propuesto un plan sobre Cataluña y temas económicos a Albert Rivera no hubiera podido decir que no. Eso ¿Por qué le dimiten, ¿y por qué le dimiten a Rivera dos o tres de sus mayores puntales? Porque no se le ofreció. Es decir, alguien estaba diciendo, es decir, si Pedro Sánchez hubiera dado ese paso, Albert Rivera no hubiera podido decir que no, pero no le podía dar un cheque en blanco a un señor que está pactando, que es que viene, Pedro Sánchez acaba de venir de una moción de censura con el independentismo, con la claudicación de Pedralbes con Torra, etcétera, etcétera. Y en esas condiciones, Albert Rivera va a firmar un acuerdo con un señor que tiene un pacto con los independentistas. Es que no lo entendería sus electores, por mucho que estuviera a favor de la estabilidad. Estoy con Marta, que tampoco sus propios dirigentes lo han entendido. Claro, o sea, no han entendido ni sus votantes ni sus dirigentes. Bueno, ahora tienen un problema. O sea, Iceta parece que va separado de la ideología. Bueno, de la ideología es común, pero bueno, de las directrices de Pedro Sánchez. Bueno, Iceta, vamos a ver, el PSC no es un partido federado del PSOE, un partido hermano, pero el PSC es un partido y el Partido Socialista es otro. O sea, eso muchas veces los socialistas catalanes se mosquean porque además lo dicen, bueno, nosotros somos distintos, ¿no? Como, en fin, lo recuerdan mucho. Lo que ha pasado, vamos a ver, no ha habido el choque de trenes, pero ha habido problemas cuando Pedro Sánchez, en un primer momento, en el programa electoral, no ha incluido pues la declaración de Barcelona y la declaración sobre todo de Granada, que fue la primera, donde se defiende una posición de España federal, donde se defiende la reforma de la Constitución, donde se defiende la singularidad de las comunidades autónomas históricas y en concreto la de Cataluña. Eso en un primer momento, bueno, no sé si se olvida o está muy al inicio y luego se mete. Ahí ha habido sus roces en ese tema, porque ese debate siempre ha sido... Sí, déjame un segundo, que os voy a echar un poquito más, un alimento más. Irene Montero, que también ha hecho ella su apertura de la campaña electoral. Todavía no son las 12 y fíjate, ya estamos hablando de declaraciones y de mítines. Va a haber quien solamente quiera hablar de Franco y de Cataluña. Porque mientras hablamos de Cataluña, hay mucha gente que puede llegar a creerse que Cataluña es la excusa perfecta para que el Partido Socialista termine gobernando con el Partido Popular, pero no para solucionar Cataluña, ni siquiera para solucionar Cataluña, sino para afrontar una situación económica difícil basándose en recortes y en pérdida de derechos para la gente de nuestro país y especialmente para las mujeres. No es la primera vez, ¿eh? Pablo Iglesias también ha hablado que PSOE está como coqueteando a la derecha. Bueno, es su manera de definirse y de que se le perdonen y que le perdonen también los votantes de Podemos que no entendieron que no aceptara la vicepresidencia del gobierno y los 3 ministerios. Podemos tiene que quitarse esa culpa
Y para eso la manera más efectiva que está encontrando es hacer parecer a Pedro Sánchez un partido de derechas, para ser Podemos la izquierda. Y después del desencuentro que tuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿creéis que podrán, después de estas elecciones, hacer esa suma de votos y gobernar los dos? ¿Pedro Sánchez le daría la oferta que le hizo anteriormente? Vamos a ver. ¿Se la repetiría o no? Es muy complicado, porque además aquí hay mucha tierra quemada que se ha quedado atrás, ¿no? Además, Pedro Sánchez el PSOE ha planteado esta campaña como una campaña para atraer voto de centro, voto de Ciudadanos. Y justamente lo que creo que también está aprovechando eso Podemos para empujar al PSOE hacia el centro, hacia la derecha, para quedarse él con el espacio de la izquierda, ese carril para él solo, y también de alguna manera compactar a su electorado. Cosa que, por cierto, según los datos que tenemos, lo está consiguiendo Podemos. No es que aumente su porcentaje de voto ni su número de escaños, pero sí los mantiene. Por lo tanto, un PSOE más hacia la derecha puede hacer que Podemos tenga el carril de la izquierda por delante y pueda aparecer como la alternativa siguiente en la siguiente etapa. Yo no sé si se diera otra solución. Yo a mí, en el tema del... Paco pone el ejemplo que Pedro Sánchez pudo pactar con Ciudadanos a su derecha y pudo pactar con Unidas Podemos y con más gente, porque no tampoco esa suma salía. Pero a mí del fracaso del pacto de la izquierda en este país, que nunca es posible, en Andalucía ha sido posible, por cierto, en Andalucía sí se llegó a un acuerdo de coalición de gobierno PSOE Izquierda Unida, ¿no? Es que la propia izquierda española nunca se da la oportunidad de fracasar. O sea, por lo menos intenten ustedes un acuerdo y luego fracasen, ¿no? Y hayan cometido... Pero no, ni siquiera se dan esa oportunidad de llegar a un acuerdo y luego pues rompen o fracasan, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. No, bueno, nos falta Íñigo Rejón. Vamos a ver lo que ha dicho, que a él le gusta hablar mucho de Pedro y de Pablo. Como si empezáramos desde cero, como si no hubiéramos malogrado ya una primera y gran oportunidad y nos enfrentáramos ante la tesitura de que no vayamos a desperdiciar la segunda. Y ha querido la casualidad que la iniciemos en Sevilla en un día que Sevilla está muy concurrida y que mucha gente inicia campaña en Sevilla. ¿Nosotros por qué la iniciamos en Sevilla? ¿Por qué la iniciamos en Andalucía? Pues lo digo de forma muy rápida. Porque estamos en política para que lo que hay en San Telmo no llegue a Moncloa. Porque estamos en la política para que el acuerdo de las derechas de San Telmo no llegue al Palacio de la Moncloa. Lourdes, te veo ahí reaccionando a... lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que el pacto andaluz, de algún modo, ¿no? La coalición de gobierno de las tres formaciones de derecha es un hilo conductor de muchos de los actores políticos que ahora compiten en estas elecciones. A Rejón le venía bien cuando la campaña estaba centrada en la abstención y el hartazgo de la repetición de elecciones, pero a medida que se ha ido complicando la actualidad, pues con la exhumación de Franco, con los disturbios en Cataluña, la idea del bloqueo-desbloqueo, que Rejón quiere volver ahí, y lo hemos escuchado antes también a otros candidatos, empieza a desdibujarse, porque de todo lo que estamos viendo puede que nos olvidemos esta semana, dependiendo de lo que vaya a pasar en Cataluña, que va a ser determinante para las posibilidades que tiene Pedro Sánchez de continuar en la Moncloa. Si lo gestiona bien o lo gestiona mal, creo que va a ser fundamental. Bueno, Santiago Abascal ha estado esta tarde en Cataluña. Vamos a ver lo que ha dicho, porque él habla, su tono es de patriotismo y unidad de España y el fin de la autonomía. He visto perfectamente cómo veíais el futuro con desesperanza, con una honda preocupación. Pero quiero deciros que no ha habido rincón de España donde no hayamos hablado de vosotros, donde no estuvierais presentes y donde no existiera un clamor de españoles para los que su primera preocupación es Cataluña, es esta tierra española, y sois todos vosotros a los que no os van a abandonar, millones de españoles en todos los rincones de nuestra patria. ¿Saben elegir los sitios para empezar la campaña? Es evidente, claro, cada uno elige el sitio que más le favorece y le puede poner el foco. Es evidente que Vox está creciendo por el tema catalán de forma clara, porque tiene un discurso muy claro para sus votantes. Pero de todo el territorio español, que elija ahora irse a Cataluña concretamente después de la manifestación, supongo que también eso sí que puede entender el que es un granero. No, sin duda. Yo creo que la fortaleza, yo creo no que más solamente que por los en votos Cataluña, que consigue ahí, es por el valor simbólico de lo que va a reproducir en redes sociales, es decir, para el resto de España. La falta de respuesta pues, a lo que estamos viendo en Cataluña, en el que el máximo representante del Estado, como es el señor Torra, se pone al frente de las algaradas, etcétera, etcétera, abre un proceso, una caza de brujas a sus propios mozos porque protegen a los ciudadanos, cuando se ponen las universidades patas arriba, etcétera, etcétera.
en estas circunstancias, lógicamente Vox aprovecha la circunstancia porque es donde ellos se sienten más cómodos y además capitaliza el malestar que en el conjunto de España, en la propia Cataluña, eso se va a producir. Y eso creo que es lo que está solidificando el voto de Vox, que parece que en estas elecciones parece que puede consolidarlo hasta el día de las urnas, a diferencia de lo que ocurrió en abril, que las expectativas no se... Pero todo el mundo está utilizando el tema de Cataluña, los sucesos que están ocurriendo en Cataluña, y la reacción del gobierno depende de cómo la valores uno y otro respecto a lo que ha ocurrido. Vox, por supuesto, es lo que tú dices, pero también Ciudadanos cuando pide ya el 155. Yo veo mucho más moderado, por ejemplo, al Partido Popular de Casado, donde, bueno, ellos piden que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, pero yo creo que el PP de Casado no está apretando tanto el acelerador como podría suponerse en otra... ¿A qué se debe esa moderación? Yo creo que Casado vira en su conjunto, ¿no? Desde las elecciones del 28 de abril. Ha corregido del 28 de abril. Yo creo que corrige porque... Cayó muchísimo. Porque tiene 62 escaños, entonces... bueno, si no cambia... Se quedó con un diputado en Cataluña el Partido Popular. Además, ¿no? Aquella política no le estaba ayudando, como tampoco es Vox donde quiere pescar Cataluña. Ese es un mensaje para ganar votos en el resto de España. Por eso el PSC tiene un problema, porque sí que es fundamental para que el Partido Socialista gane las elecciones que saquen un buen resultado en Cataluña, a diferencia de para el Partido Popular. Sí, para el PSOE sí que es importante. Tenemos que esto... que es fundamental para que obtenga ahí están todas sus contradicciones. Cataluña, pero las cesiones del Partido Socialista al PSC, no al problema de la singularidad de Cataluña, que no se debate aquí, la singularidad de Cataluña está recogida en la Constitución, sino a la España plurinacional, que es el gran problema que puede poner patas arriba toda la estructura del Estado. Porque según declaro, la plurinacional está reconociendo implícitamente el derecho de autodeterminación. Y eso bueno, una cosa es que lo ponga en el programa electoral y otra, cuando han cumplido las promesas. Hoy ha dicho Pedro Sánchez, que en realidad es una comunidad autónoma mejorada. Eso pensamos me gustaría que hablásemos también... que era cosa de dinero, que no había Paco, problema. Me gustaría que habláramos también de la valoración de los políticos en general, que es otra de las cuestiones que se está debatiendo en casi todas las casas, que es los líderes políticos, que no son como los de antes, que antes eran unos hombres de Estado, que ahora no son hombres tan preparados, etcétera. Tenemos a un presidente del gobierno que hoy precisamente, bueno, hoy estaba comentando que lo de la multa de la Junta Electoral Central, que la habían recurrido porque otros presidentes en el pasado también habían hecho entrevistas durante la campaña en el Palacio de la Moncloa. Sí, ¿todas estas cosas le pasan factura luego a Pedro Sánchez en el electorado o no? Le puede pasar factura, pero es verdad que el clima es generalizado, o sea, que no solo le afecta a Pedro Sánchez, sino que el clima es generalizado de la mala situación política que vive el país. Es decir, los últimos datos de encuestas que tenemos son históricos. Nunca en la historia de la democracia española han estado señalados los políticos como el segundo problema de España, llegando casi a la mitad de la ciudadanía española. ¿Qué preocupa exactamente? Es decir, preocupa el paro, pero preocupa los políticos como problema, no como parte de la solución. Cuando esto ocurre, que los políticos no se ven como parte de la solución, sino como un problema, esto afecta a casi todos por igual. Y en cierta medida a los que están en primera plana, más todavía, ¿no? Permitidme, porque ahora sí, prioridad absoluta, tenemos que hablar con nuestro youtuber para ver lo que están diciendo en las redes sociales, porque me emociona especialmente. Las hemos abierto hoy ya para debatir, Sergio, me gustaría saber si han preguntado cosas, si han opinado. Pues la verdad es que las redes están ardiendo y sobre todo, como bien decís, porque la campaña electoral realmente donde se está desarrollando es en Internet. Si queréis vamos a echar un vistazo a los perfiles de los distintos partidos políticos, pues para averiguar cómo están comenzando esta campaña electoral. Empezamos con la cuenta de Twitter del Partido Socialista, en el que desvelan su eslogan, ahora sí, que ya lo conocíamos, en el que también hablan del plan Sánchez. Lo destacan como justicia social, limpieza y convivencia. El Partido Popular utiliza el eslogan por todo lo que nos une y allí Pablo Casado ha dicho que Sánchez ha forzado una repetición electoral para conseguir una mayoría absoluta y que si no consiguiera un escaño más debería dimitir. Ciudadanos ha destacado el eslogan España en marcha y ellos aseguran que son una fuerza temida porque consiguieron en Andalucía el cambio, que ese es el ejemplo que utilizan para presentarse en estas elecciones generales. Podemos ha utilizado un símil muy curioso, una línea de metro. Ellos dicen que en esta campaña hay que elegir, nosotras lo tenemos claro, apostamos por un gobierno contigo, ¿y tú qué línea eliges? La línea del cambio, y lo ejemplifican con una estación de metro que se llama, atención, Estación Coalición. Lo dejan bastante claro. Más País hablan de que hace falta desbloquear, que hace falta un gobierno progresista y su eslogan es Yo sí voto el 10 de noviembre.
Y Vox utiliza un eslogan que ya conocíamos, por supuesto, y que es España siempre, ante esas 3.000 personas que han visto a Santiago Abascal en Hospitalet. Pero fijaros que hay una imagen muy curiosa que ya mucha gente está comentando en las redes sociales. Pablo Casado en Sevilla, para presentarse, ha utilizado un fondo de una fotografía, un molino. Vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, el caso es que es un molino que coincide con una foto de una entrevista que ha dado Santiago Abascal en El Mundo, y eso están comentando ahora mismo por las redes sociales. La verdad es que hierven, Mariló, no para la campaña, y nosotros seguimos con esa encuesta en activo, ¿eh? Esa encuesta en activo. ¿Cambiarás tu voto el 10 de noviembre, sí o no? Y ahí estamos esperando. Al final del programa daremos los resultados. Luego vemos el resultado de las encuestas. Otra cosa que quiero comentar también con vosotros es, hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros... Lo del molino no es casual, ¿eh? Lo que acaba de subrayar del molino no es casual. Ahora lo hablamos. Hay una batalla interna entre PP y Vox a través de la simbología. Y eso es verdad que hoy en El Mundo publicamos una entrevista precisamente con Abascal, con un molino de fondo, y el Partido Popular hoy en la campaña se ha vuelto a sacar. Están un lenguaje icónico muy significativo entre ellos. El lenguaje que es el que se trata de controlar es el de las redes, porque hoy mismo el Consejo de Ministros, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado un decreto ley en el que quiere acabar con lo que ellos llaman la República Digital. Y todas las direcciones de los IDs de las redes deben estar, dicen ellos, identificadas y además ubicadas en Europa. Esto, bueno, viene porque la sospecha del Cambridge que hubo durante el Brexit, que se dice que se intercedió a través de las redes sociales para favorecer el éxito del Brexit, que también hubo una influencia para que ganara Donald Trump frente a Hillary Clinton. Entonces, bueno, quieren acotar de alguna forma esto para que no ocurra con la Cataluña. Hombre, lo que está diciendo el Gobierno es algo muy sensato, el Gobierno en funciones, es que no puede una administración del Estado, como pues una comunidad autónoma, no puede crear una estructura paralela digital, no puede haber los datos de los ciudadanos de Cataluña como de ninguna otra comunidad autónoma en servidores que estén en paraísos digitales, en islas del Caribe, donde no puede un juez español pedir responsabilidades porque se están haciendo con esos datos. Lo que la nueva norma va a exigir es que esté dentro del territorio de la Unión Europea, lo cual pone en jaque parte de la política que estaba llevando a cabo la Generalitat de Cataluña para crear la ilusión, una ilusión que estaban, según sospecha el Gobierno, llevando a cabo con dinero público, la ilusión de un gobierno paralelo digital. Unos datos de unos ciudadanos que no se sabe bien en qué servidores ni con qué fines se están exportando a lugares de dudosa seguridad. Sí, pero no es ninguna ilusión, es más bien una pesadilla. Es decir, no es un juego de niños el que se está produciendo. Estamos asistiendo a una guerra de desinformación muy activa a través de estos instrumentos. Y es verdad que esa estructura la está creando la Generalitat, por cosa, decimos que nos sorprende, pero también nos debiera sorprender que la Generalitat tiene sus servicios secretos que sirven de apoyo a las actividades de los CDR, que lo estamos asistiendo. Y vamos a una de las acciones, que mañana lo llevamos precisamente en El Mundo, una de las acciones importantes es que están preparando el boicotear las elecciones en Cataluña el próximo domingo, para repetir lo que ocurrió en la votación ilegal del 1 de octubre. Es decir, que no estamos ante unos juegos muy importantes en el que no solamente está la Generalitat, en el que hay países extranjeros muy interesados en todo eso. Claro. Por tanto, no son ilusiones. No, pero la ilusión que le transmiten a los votantes, quiero decir, porque Tsunami Democrático, que son los que convocan las manifestaciones, son parte de estos servidores que están en el extranjero y que un juez, si no se reclama que esté aquí, no puede cerrar. Pues esos son los que organizan todas las algaradas. ¿Influyen tanto las redes en un cambio de voto? ¿Realmente los ciudadanos que ven en las redes sociales que les puedan llegar informaciones fake, por ejemplo, sí se dejan influir? Claro que puede influir, y puede influir bastante. Lo que nosotros no sabemos todavía es la magnitud de esa influencia. Es muy difícil de medir esa influencia, ¿no? Esa magnitud. Pero ante la fake news y ante las noticias falsas y los hechos alternativos, la tozudez de los datos. Para eso las encuestas, los datos oficiales, tienen que ponerse en valor, porque es de la única forma que se puede combatir esa posverdad, esos hechos alternativos. Si en algo hemos contribuido, pues eso, ¿no? El conocer, el comprender, el contrastar, para luego contar y para luego votar. Dame un segundito porque... aquello que le conviene, aunque sea falso. Sobre todo llega por WhatsApp.